Son las 8 de la mañana, 26 minutos, y estamos en estos momentos para conversar con el doctor Antonio Gagliardo Loor, como habíamos ofrecido hace algunas semanas atrás a nuestros amigos oyentes, con el fiscal del Guayas, distrital del Guayas, el doctor Antonio Gagliardo. Al momento existen ya propuestas a la Asamblea Nacional de reformas a las leyes, y la semana anterior se aprobó en primer debate reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Sobre todo reformas, incrementos de penas, incorporación a nuevos tipos de delitos como el sicariato, incesto, el uso de la escopolamina y sanciones para jueces y fiscales responsables de la caducidad de la prisión preventiva. Doctor Antonio Gagliardo, ¿cuál es la opinión de este primer paso que ha dado la Asamblea Nacional? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. En efecto es positivo que se traten de mejorar las leyes. Yo lo he dicho no esta sino en muchas ocasiones, que lamentablemente en nuestro país se ha hecho un uso exagerado de las garantías. Aquí los delincuentes tienen excesivas garantías que benefician a los que delinquen y perjudican a las víctimas. Ya en el país hay que hacer una especie de exorcismo jurídico para todas esas garantías que son exageradas, más garantistas que las garantías, cambien y se utilicen leyes que tengan un punto de equilibrio entre que haya garantías a quien está detenido, que no se cometan abusos, pero también haya garantías a las víctimas y a la sociedad para que se proteja de los delincuentes. Debe haber un punto de equilibrio, no como es actualmente, donde toda la balanza se inclina a favor de la delincuencia y no a favor de la sociedad. Ese es el cambio medular que debe haber en el país. Dentro de este tema, y quisiera ahí hacer la consulta al doctor Antonio Gagliardo Loor, como fiscal distrital del Guayas, la filosofía de las leyes, ¿no? Hemos hablado y hemos analizado con algunas personalidades y también nosotros, que posiblemente nuestra Constitución, que es garantista, fue redactada para una sociedad avanzada, para una sociedad en donde todos los elementos que aportan lastimosamente a la violencia, como la falta de educación, la falta de empleo, la pobreza en general, la misma política, esta política de confrontación que existe, no permite justamente que una Constitución como esta, garantista, vaya a cumplir ese gran objetivo de darle la protección a la ciudadanía. ¿Será acaso esta la falla, que el hecho de las reformas que se hagan a las leyes, como algunos opositores también dicen que solo son reformas parches? El mismo fiscal general de la Nación, él ha manifestado que no está conforme con las propuestas de reforma. ¿Será todo esto que influye en esta situación? Bueno, en algo influye, pero debemos recordar que la gran mayoría, podríamos decir, de garantías que están en la actual Constitución son repetidas de la Constitución anterior del 98. O sea, pero no es ratificadas. Sí, ratificadas. Por eso voy de que se debe cambiar. Quizás los asambleístas de ese tiempo prácticamente copiaron todo lo del 98 y lo introdujeron en la última Constitución. Por eso, en buena hora, yo en cierta forma concuerdo con el presidente de la República, que va a llamar a consulta popular con el fin de reformar la Constitución y estos artículos exageradamente garantistas en favor de la delincuencia sean cambiados por leyes, podríamos decir, dentro de la misma Constitución, que tengan un punto de equilibrio. O sea, no nos podemos ir a los extremos. Debe haber el punto medio, no el punto extremo a favor de la delincuencia, ni tampoco el otro punto extremo que no tenga ninguna garantía. Hay que buscar el justo equilibrio. Entonces se está trabajando ya en un proyecto de reformas a la Constitución, porque también la Constitución es la carta fundamental e influye sobre las leyes inferiores que también deben ser reformadas. O sea, muchas leyes inferiores, como el Código de Procedimiento Penal, que data del año 2000, o sea, ya tiene 10 años en vigencia, está acorde con la Constitución del 98 y con la del 2008. Entonces debe reformarse tanto la Constitución, ciertos artículos, no todos, ciertos artículos, y también el Código de Procedimiento Penal en lo que tiene que ver con garantías dentro del proceso para una persona que está siendo investigada. Para redondear un poquito este tema, el fiscal general de la Nación, el doctor Washington Pesante, dijo, y textualmente lo dijo así, que no se ha recogido, entre comillas, casi nada, textualmente de él, de las propuestas de la Fiscalía. Por ejemplo, el tema que ellos pedían la sustitución de la prisión preventiva para aquellos sujetos que tengan más de 3 detenciones, etcétera. Todo este asunto yo quisiera de alguna manera desglosarlo, doctor Antonio Gagliardo, comenzando con un tema muy delicado.
La Constitución garantiza, como debe serlo, y usted lo acaba de decir, con un equilibrio, a los adolescentes, a la niñez y a los adolescentes. Sin embargo, adolescentes que están delinquiendo, adolescentes que están como parte ya de banda, siendo utilizados por adultos. ¿Cuál es la propuesta que ustedes han hecho como fiscales? Bien, en primer lugar debemos indicar que en efecto la Constitución establece que los menores son inimputables. Hacerlos imputables habría que cambiar la Constitución, lo cual es más difícil y complicado. También habría que reformar el Código Penal. Finalmente yo creo que la solución sería de que en el Código de Menores y Adolescentes Infractores se aumenten las penas a los menores. O sea, no nos pongamos a debatir mucho, porque ese es el tema de debate, de si son o no imputables los menores. Esto para los ciudadanos que no son abogados es que solamente son imputables, puede responder penalmente en la ley, sufrir sanciones aquellos que tienen de 18 años para arriba. Los que tienen menos de esa edad no pueden ser juzgados penalmente. Para poner ahí un ejemplo, si un adolescente dispara contra un ciudadano y lo hiere, no lo mata, pongamos, lo hiere, ¿qué pasa ahí con el adolescente hoy día? Se le inicia un proceso, podríamos decir, de menores, donde se le dan medidas socioeducativas. No se lo considera como una pena, sino como una forma de rescatarlo. Pero ya hay menores que son avesados, es decir, porque él matan. no va preso. O sea, sí va preso, pero en lugares especiales, con leyes muy especiales, como por ejemplo que si en 60, 90 días no hay sentencia, sale libre, lo que es la caducidad. La excepción es estar preso, y la pena actual máxima, que no es pena, sino medida de internamiento, es 4 años de internamiento, máxima, pero que es con el 2 por 1 quedan en 2 años. Entonces lo que se quiere cambiar es que se deben aumentar, podríamos decir, estas medidas de internamiento más, porque resulta que un menor mata a 10 personas y solo va a tener 2 años. 2 años. Sí, entonces eso es un absurdo. Entonces, si el menor puede actualmente votar, el de 17 y 16 años, ¿por qué no puede responder ante la ley? O sea, esa es la allí es dicotomía. Que la Fiscalía, como un órgano de control independiente de la Presidencia de la República, independiente de la función judicial, ustedes están proponiendo esa reforma, pero se fundamenta en lo que acaba de decir el doctor Antonio Gagliardo, que hay adolescentes que no son inocentes, claro, necesariamente. Saben perfectamente lo que hacen, son imputables moralmente, no legalmente, porque la ley Constitución los ampara. Así. Pero entonces ahí lo que hay que hacer es aumentar las medidas de internamiento, y también algo que se debe cambiar es de que si un menor comete un delito y paga podríamos decir, su medida socioeducativa y cumple mayoría de edad, ya no puede estar mezclado con menores, debe estar en un lugar especial o bajo que salga estudio, a los 21 años. Claro, 21 años. Eso ya también está pidiendo la Fiscalía. Y que se vaya a una cárcel común. Así es. ¿Por qué tiene que estar alguien de 21, 22 años mezclado con menores? Es absurdo. Es el peligro que corren los menores de 14, 15 años que sí están en internamiento preventivo. Entonces, la filosofía con que se encara un proceso a un menor debe cambiar totalmente. Le digo a usted que me da pena muchas veces en la Fiscalía cómo van las mujeres que han sido violadas, las madres que su hijo lo mató un menor de edad con impotencia de ver que salen libres, que le borran los archivos, que no se puede sacar sus fotos ni sus nombres, que tienen penas irrisorias, que sin 90 días no tienen sentencia, salen libres. ¿Cómo van a reclamar de esta injusticia? Entonces las leyes deben ser para beneficiar en efecto a los menores, pero más que a los menores, beneficiar a la sociedad, a las víctimas. Las víctimas deben ser la prioridad del Estado, no los que están delinquiendo. A ellos el Estado debe apoyarlos para evitar que vuelvan a delinquir, pero tampoco se les puede dar mucha ganga. Esto es demasiada ganga. El Código de Menores, que data ya como 10 años atrás, es una verdadera ganga, es una incitación a delinquir, porque la ley le da demasiadas prebendas a los menores que cometen delitos. En ese aspecto, en reuniones que hemos tenido al más alto nivel con el mismo presidente de la República, en los consejos de seguridad que está viniendo él personalmente, yo le he dicho, en nombre no como fiscal, sino de la ciudadanía, que esto debe cambiar. El presidente parece que le ha gustado en algo mis iniciativas y ha tomado nota. Ojalá que esto se concrete en los próximos días en reformas puntuales. Pero yo le he dicho al presidente, que tiene su coyuntura con el Congreso: señor presidente, esto ya no puede soportarse un día más. Esto de aquí es una burla a las víctimas, y la sociedad debe quedar con tranquilidad cuando un menor comete un delito, tener lo que por justicia le corresponde, pero también buscar que haya una verdadera rehabilitación de ese menor, porque esos menores que ahora están robando, que andan con armas, que violan, imagínense si son ahora sí,
¿Cómo serán mañana? Después de unos 3, 4, 5 años, van a ser los peores criminales que va a tener el mundo. Entonces hay que tratar de rescatar eso. Y esa es la parte, yo lo entiendo al doctor Antonio Galiardo como fiscal de nuestro distrito acá en el Guayas, esa preocupación, ¿no? Porque vive acá, conoce lo que Guayaquil está padeciendo y lo vemos también hacia futuro. Sin embargo, creo que estamos de acuerdo. Tengo acá anotadas varias reformas que se aprobaron la semana anterior. Deben ser solo como momentáneamente, hasta que se reforme la Constitución, se la adapte a las realidades en más profundidad. Tenemos que conversar, por ejemplo, sicariato, que pasa ahora que tenía 16 a 25 años, ahora pasaría a 25 a 28 años. Reforma el artículo 450 del Código Penal. Esto, ¿cómo lo ve? Que ya se vaya a tipificar el sicariato y que la pena se haya aumentado. Además, también aprovecho para incorporar la acumulación de penas hasta 35 años cuando sean penas de reclusión y prisión. Es decir, que pueda llegarse hasta ese nivel de apresamiento. ¿Opina usted sobre esta reforma? Bueno, en primer lugar, aquí sí no estamos tan de acuerdo. ¿En qué sentido? Actualmente hay una figura en el Código Penal que en algo sanciona el sicariato. No es que quede en la impunidad. Es sancionado actualmente. En el 450, numeral 2, dice que el que mata por precio o promesa remuneratoria. Lo que ha pedido la Fiscalía a través de nuestro máximo personero es de que haya un tipo penal especial, o sea, que se amplíe, poniendo también a quienes oferten, los que acepten, los que publiciten, porque eso actualmente no hay cómo sancionar. Y la pena sí coincide de 25 a 28 años, que ya es una pena dura. Actualmente la pena para el sicariato, como se conoce vulgarmente, es de 16 a 25 años. La pena subiría de 25 a 28 y lo que es más importante... O sea, la mínima 25. Sí, 25, ya no puede haber menos. Ya no 16. No 16, okay. 20, ya es un aumento. Y segundo, que ya está en el Código de Ejecución de Penas y se está ratificando aquello, que en este delito no hay el 2x1 ni rebajas de ninguna índole. Excelente. Entonces la persona sí cumplirá esa pena, y lo de la acumulación de 35 ya existía en los delitos de reclusión mayor especial, que son los de un robo más muerte, robo con muerte, violación con muerte. Sí había la acumulación de 35 años, así que de novedad nada tiene eso. Lo que sí tiene novedad es aumentar las penas en los delitos de prisión, que antes la pena máxima en delitos menores subía solo hasta 6 años, actualmente sube a 15 años, es decir, el que comete varias estafas, varios hurtos menores, la pena le puede subir hasta 15 años, que actualmente es 6. Entonces, y también en lo que es la acumulación de 35, ya no solamente es la acumulación de los delitos más execrables, sino de menores y mayores. Esa sería la única diferencia, que menores y mayores pueden subir a 35. Antes, solamente los grandes subían a 35 años. Ya. Y como digo, por asunto de tiempo no podemos ser más detallosos en esto. Hay otro tema que sí quisiera destacar, que es que los fiscales ya no podrán alegar falta de denuncia o falta de acusación para no comenzar una gestión sobre este tema. Allí ya vamos a hablar de un asunto interno de su propia casa. Bueno, sencillamente yo no sé para qué ponen esa reforma si la Fiscalía siempre ha actuado de oficio. Yo no encuentro razón de aquello. Le pongo ejemplos. En narcotráfico no hay acusador, no hay denuncia. En los delitos... El fiscal actúa de oficio. En los delitos de delitos energéticos que contrabandean con gasolina, ahí no hay denuncia de nadie. Pero hay casos en que dicen los jueces que los fiscales no presentan adecuadamente la denuncia o la excitativa para el juicio, que no asisten a las audiencias. No, lo que pasa en esta reforma, vamos centrándonos al tema, es que dicen que el fiscal no puede alegar falta de denuncia para no acusar o ya, ese es el principio. Ya, ese es el principio. O sea, en la realidad, ponerlo eso en la ley está inoficioso. Que lo pongan, pónganlo. Debieron haber puesto otras cosas. Otras cosas, o sea, nosotros siempre hemos actuado de oficio. A veces hay crímenes donde nadie denuncia y actuamos de oficio. Lo que sí es muy importante es la colaboración de la ciudadanía, porque a veces da pena de que se cometen delitos y la misma víctima no quiere colaborar, los familiares del que han matado no quieren dar tienen miedo, los amenazan. Entonces, a veces sí ocurre. Los testigos no quieren asistir. Nadie quiere colaborar. Estamos en un sistema acusatorio donde si no hay testigos, no hay pruebas, no hay evidencia, ¿cómo se puede acusar? No podemos acusar en base a supuestos o a elucubraciones, no lo o lo que sea la gente, no lo permite la ley. Entonces, eso si quieren pónganlo, pero es inoficioso. No, porque siempre la Fiscalía actúa con o sin denuncia. Doctor Antonio Galiardo, responsabilidad de fiscales.
No podríamos hablar, habría que analizar caso por caso. Yo no puedo decir que la institución nuestra es perfecta, pero hemos dado grandes avances, tenemos una capacitación extraordinaria, más fiscales, laboratorios hasta de ADN, cámaras de GESEL, videoconferencia, aumento de fiscales, de personal de apoyo, nuevos edificios, inclusive ahora nos van a dar el ex Banco Continental que aspiramos en abril. A propósito, el presidente dijo, ¿cómo es posible que ya tengan ustedes 2 años con ese edificio y no hayan Claro, todavía... no era nuestra responsabilidad, que hubo una reunión que vino el presidente exclusivamente a ver el tema. Ahí les pegó una reprimenda a los del Banco Central porque ellos estaban exigiendo más de $5 millones por el edificio y ellos eran los que estaban poniendo las trabas, poniendo problemas, que expropiaciones. El presidente dio la orden que ese edificio pasa, así sea por donación o que el gobierno inmediatamente daba el dinero, porque es pasar de un bolsillo a otro bolsillo. O sea que solo le habían permitido poner a ustedes el letrero. El letrero nada más, pero no se concretaba que sea de propiedad de la Fiscalía, porque ahí se va a invertir más de $1 millón en remodelación y de acuerdo a la Contraloría, invertir en un edificio que no es nuestro, propio. No se podía. Claro. Entonces eso demoraba, le explicamos eso al presidente y ahí les llamó la atención. Puede ser inclusive calificado hasta de peculado. Claro, entonces sí, pues se le explicó eso al presidente, lo aceptó, le llamó la atención a los bancos centrales y ya creo que el viernes pasado o hoy lunes ya ese edificio es completamente de la Fiscalía e inmediatamente vamos a sacar los pliegos que ya tenemos adelantados para la remodelación que ganará la empresa que proponga el mejor precio y en menor tiempo y calidad. Bien, tengo 2 temas antes del tema final. El uno lo voy a leer acá, aporte a nuestros amigos oyentes, el 08-69-48-408. Dice, ¿podría el fiscal, el doctor Antonio Gagliardo, investigar si es legal que la Comisión de Tránsito del Guayas cobre citaciones que supuestamente un infractor ha cometido sin recibir citación por parte del uniformado? ¿O una citación se aplica a memoria o qué es una citación? Seguramente cuando llega el vigilante... ha pasado por el vehículo supuestamente y cuando alguien va a matricular o a renovar su matrícula resulta que le encuentran algunas citaciones. ¿Ustedes han tenido alguna denuncia sobre este tema? No ha habido denuncias, pero lo que pasa es de que, por ejemplo, si un carro está mal estacionado, un vigilante lo ve mal estacionado, toma nota de los datos del vehículo, se pone a esperar a que llegue el dueño, no aparece, se va y sencillamente eso reporta. Y en verdad cuando uno paga la licencia o la matrícula, ahí es que le cobran estos valores. Porque inclusive ahora la comisión tiene inclusive unos lugares donde tiene cámaras y detecta inmediatamente la placa cuando rebasa en curva o no se puede rebasar y cobran o exceso de velocidad. Exceso también. De velocidad también. Ahora es más, en exceso de velocidad, a mí me pasó eso, me da vergüenza decir. Ya. Un día estaba en la carretera. O no le debería dar vergüenza decir. Entonces, se me pasó. A veces uno de los carros no siente velocidad. Errores y hay que reconocerlos. Sí, los reconozco. Me pararon, yo no usé ningún tipo de influencia, me citaron, en ese momento no me quitaron la licencia y cuando fui a renovar la matrícula me cobraron $74 por haber tenido. Y había las pruebas del caso. Claro, sí, no, yo, vean cómo yo siendo una autoridad no utilicé mi fuerza. Es más, sencillamente no me di cuenta. A veces uno anda en los carros con aire acondicionado, va a velocidad. Ahora tengo mucho cuidado, le digo, me sirvió. O esa coincidencia que alguien llamó por teléfono celular y uno no quiere responder, pero en eso ve como que es alguien, oye, llego a la oficina y te llamo, en ese rato el vigilante lo llamó, lo citó. Puede ser también, hay que aceptarlo, así. ¿no? Entonces hay que aceptarlo y pagar las multas porque todos tenemos que tener mucho cuidado para evitar tanto accidente de tránsito. Aquí el Ecuador es uno de los países en donde más accidentes de tránsito y muertes por accidentes de tránsito hay. Debe haber una cultura de no viajar a exceso de velocidad. Lo que me pasó a mí, eso me sirvió. Es un peligro hacerlo. La gente que maneja en estado etílico, que es gravísimo, que andan como locos ahí, cualquiera. Ahora hay más control en lo que es las licencias. Entonces yo creo que todos debemos hacer un mea culpa, mejorar el problema de tránsito y evitar tantas muertes a veces de gente inocente. Vea lo que pasó con este señor de los 16 muertos, ese Hasse, me el accidente ahora acá en Manabí, más de 30 muertos y más de 80 pasajeros en un bus que no. Entonces, va más de 60. En este país estamos acostumbrados a que no se respetan las leyes, hay que hacerlo, tenemos que respetar las leyes y sencillamente así podemos bajar los índices de tanto accidente y muertes de inocentes que hay en nuestro país. Bien, ahora yo voy a tocarle otro tema, en el asunto de los informales, vendedores informales y aquellos vendedores informales llamados cachineros. Tuvo que venir el presidente para que esto como que se descubriera, algo que es tan común. En ese caso, la Fiscalía puede actuar de oficio. Sí, hemos hecho operativos. ¿Por qué esperar? Ahí viene la pregunta un poco difícil. ¿Por qué esperar a que venga el presidente
y la Fiscalía del Guayas no ha intervenido conociendo que hay vendedores informales que revenden productos robados. No, sí lo hemos hecho antes de esto que haya hecho el presidente. Lo que pasa es que están diseminados por todas partes. También muchas veces los hemos detenido y desgraciadamente les dan la libertad a los jueces, las medidas sustitutivas, les hacen devolver las cosas. Entonces a veces sí nos causa a nosotros como Fiscalía un sinsabor, que hacemos un operativo con la policía, gastamos nuestro tiempo, dejamos hacer muchas cosas y resulta que a los 2 o 3 días los están liberando a estos señores que Pero venden también cosas cuando robadas, el partido Alianza País habla de que hay que permitirles el trabajo, que el alcalde de Nebo está equivocado cuando no permite que se ocupen las veredas por cachineros, por revendedores, etcétera, etcétera. Es decir, ya hay un mensaje, más el mensaje de Fernando, cuando es ministro de gobierno, cuando vino acá a Guayaquil, le dijo que era una percepción el tema de inseguridad. Es decir, como que le dice al delincuente pobre, al delincuente que necesita para comer, como que tendría alguna autorización media filosófica. Bueno, ese señor que fue Fernando Bustamante no sabe ni dónde está parado, está totalmente perdido. No, separemos lo que es los vendedores informales que venden por lo general es ropa nueva. Que se asume. Otros son ya los que venden, legal. Sí, otros son en cambio los que venden cosas usadas que son de dudosa procedencia, donde las personas deben justificarla. También en esto el Tribunal Constitucional dio una herida mortal al tipo penal que permitía hacer los operativos. Antes nosotros deteníamos a las personas porque el Código Penal decía el que venda cosas robadas o que no justifique su procedencia. Esa palabra o no justifique su procedencia fue declarado inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales y eso nos limita nuestro trabajo. Igual la Fiscalía no es que hacemos operativos todos los días a cada rato, sí los hacemos de vez en cuando, pero insisto, los detenemos y lamentablemente los jueces en su gran mayoría los liberan, les dan medidas sustitutivas y ordenan que le devuelvan las cosas que han sido decomisadas. Entonces nosotros también nos vamos a prestar a hacer el negocio a los jueces, porque es el negocio para ellos. Nosotros hacemos el gasto y otro es el que se lleva las utilidades, entonces eso no es cuando justo. Los liberan pues y le devuelven las cosas. Sospecha. Facilidad, así es. Bien, para concluir, justamente va en relación con lo que acabamos de escuchar al doctor Antonio Gagliardo. Ustedes son funcionarios de control en lo que es la Fiscalía General de la Nación, cumpliendo esta labor. Aparte de lo que es la política de Alianza País, lo que debe de hacer inclusive el juez en materia de poder judicial, lo que hacen los asambleístas en materia legislativa y también el presidente de la República en materia ejecutiva. ¿Cómo ve la política en estos 4 años que ya cumple el gobierno de Rafael Correa? ¿Y cómo ve hacia el futuro el fiscal distrital del Guayas? ¿Podemos avanzar y evitar todos estos problemas que hemos visto, limitaciones? Me imagino esa insatisfacción que sienten ustedes como fiscales, la policía judicial también, insatisfacción cuando apresa, y apresa por número 17 veces a un delincuente. 20, 30 veces sale libre. 20 y 30 veces, caramba. ¿Cómo ve ese futuro? Bueno, yo lo que aspiro que en el próximo año, 2011, por fin ya se designe al nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, porque el que está actualmente es transitorio y nadie le hace caso. Ahorita está a la deriva la función judicial, que se posesione este nuevo Consejo de la Judicatura, que se convoquen a los concursos a los jueces que tienen funciones prorrogadas y voten a estos jueces temporales, accidentales. ¿Cree entonces que la institución no está cumpliendo? Sí, no está cumpliendo, no, está a la deriva, es un barco a la deriva. Ojalá que se ponga orden allá y que se escoja unos buenos jueces, porque las policías hacen su esfuerzo, nosotros también lo hacemos, y desgraciadamente por malos operadores de justicia todo se tira por la borda, porque ese barco está a la deriva. Entonces ojalá que el nuevo consejo sea nombrado lo más pronto posible, que no demore mucho y que se ponga control, disciplina y autoridad en esa función, que creo que es la más desprestigiada de todo el sector público, desgraciadamente por la acción e inacción de muchos funcionarios. Sí hay personas rescatables ahí, que son muy pocas, son contados con los dedos, solo una mano, sí los hay, personas rescatables, pero la gran mayoría dejan mucho que desear, dejan un sabor amargo a todo el pueblo ecuatoriano de la forma como se viene administrando justicia. Muy bien, muchas gracias al doctor Antonio Gagliardo Lor. Vamos al corte comercial.